contamos que Arabia Saudita anunció el fin de los bombardeos en Yemen. La operación Tormenta Decisiva de Arabia Saudita en Yemen ha finalizado tras alcanzar sus objetivos prioritarios para dar paso a una nueva fase de esta campaña militar. Así lo informó la agencia de noticias Al Arabiya, citando un comunicado del Ministerio de Defensa saudí. El anuncio se da después de que el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, ordenara a la Guardia Nacional de su país participar de la operación militar para apoyar la restauración en el poder del presidente yemení Abd Rabbu Mansur Hadi, derrocado por el movimiento de Ansar Allah conocido como los Hutíes. La nueva etapa militar de la coalición de monarquías árabes del Golfo Pérsico, denominada Restablecimiento de la Esperanza, comenzará a la medianoche del miércoles y tiene como objetivos proteger a los civiles y continuar con la lucha antiterrorista. De momento, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, de Naciones Unidas, ha decidido suspender temporalmente la evacuación de civiles extranjeros en Saná, debido a los obstáculos generados por los bombardeos aéreos en la capital, pese a que una resolución del Consejo de Seguridad ordenara a las partes en conflicto hace unos días brindar las facilidades para la salida de civiles. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, desde el 26 de marzo de iniciada la ofensiva saudí al 18 de abril, cerca de 900 civiles han muerto y 3.500 personas han resultado heridas, por lo que las autoridades sanitarias han advertido el colapso inminente de los servicios médicos en todo el país. Bien, hablemos de lo que está sucediendo en Yemen y esta nueva etapa, ¿no?, que se inicia, pero es que se centra Arabia Saudita, muchos califican que se centra en el terrorismo. Sí, pero yo tengo dudas, por ejemplo, de que la Guardia Nacional Saudí, que es una guardia pretoriana leal a la familia real, no al Estado, aunque claro, el Estado lleva el apellido de la familia real, digamos, cruce la frontera. Todo parece indicar que haría labores de evitar infiltración de miembros de las milicias hutíes en territorio saudí. Detener los bombardeos aéreos diciendo falsamente de que ya cumplieron sus objetivos, en todo caso es un reconocimiento de que esta monarquía, cuando comete un error, es capaz de corregirlo. Y claro, quiere cubrirse las espaldas diciendo que cumplieron sus objetivos, cuando claramente el objetivo fundamental era restablecer a Hadi en el ejercicio del gobierno de Yemen, y no solo no lo han restablecido en el gobierno, sino que ni siquiera ha vuelto al país. Sigue gobernando, entre comillas, desde Arabia Saudita. Pero en todo caso es positivo que la monarquía saudí, cuando se da cuenta que cometió un error, decide rectificar en lugar de persistir en el error. ¿De qué manera afecta las negociaciones entre Estados Unidos e Irán este conflicto? Porque están prácticamente uno a cada lado, ¿no? Sí, sin embargo, si este cambio de actitud de Arabia Saudita lleva a una negociación en Yemen, Irán sería importante para presionar a los hutíes a participar de esa negociación. Entonces, digamos, va a depender ahora de si hay o no cambios significativos en la política hacia Yemen. Los ataques contra Yemen, obviamente, implicaban que Arabia Saudita veía a Irán como un rival irreductible. Si hay una negociación, Irán va a terminar siendo un socio en el proceso porque es el principal aliado de una de las partes. Muy bien, y el diario británico The Guardian ha señalado que el líder del Estado Islámico estaría gravemente herido. Veamos. Abu Bakr al-Baghdadi estaría herido de gravedad tras un ataque aéreo al oeste de Irak, según el diario británico The Guardian. Las fuentes oficiales y diplomáticas del medio europeo precisaron que el operativo fue el 18 de marzo en la localidad de Al-Bagh, en Nínive, cerca de la frontera con Siria. El ataque estuvo dirigido contra un grupo de 3 vehículos, de los que se sabía que en uno de ellos viajaban los líderes del Estado Islámico. En tanto, este lunes las fuerzas iraquíes han continuado enfrentándose al autodenominado Estado Islámico en Ramadi, capital de la provincia de Anbar. En medio de estos enfrentamientos y la recaptura de partes de Ramadi, algunas familias desplazadas han empezado a regresar, con la esperanza de que la situación mejore. Desde el 8 de abril, más de 90.000 personas habían huido de sus hogares.
En Siria, las fuerzas gubernamentales también han seguido luchando por retomar Deraa. Según el ejército, este lunes capturaron varios pueblos de la provincia meridional, cortando rutas de suministro usadas por los terroristas para el contrabando de armas y combatientes de Jordania a la región de Ghouta Oriental. Por su parte, en una entrevista, el presidente sirio Bashar al-Assad dijo que el Estado Islámico se formó cuando Irak estaba bajo el control de los Estados Unidos. ISIS fue creado en Irak en 2006, bajo la supervisión de los americanos. Yo no estaba en Irak, yo no controlaba Irak. Los estadounidenses sí, e ISIS llegó de Irak a Siria, porque el caos es contagioso. Además, negó que su régimen use gas cloro contra los civiles, rechazando una vez más las acusaciones de que atacó con este químico en Idlib el mes pasado. Muy bien, pues vamos a comentar de esto, la supuesta muerte o presunta desaparición de, el herido de gravedad del jefe del Estado Islámico. ¿Podría ser verdad o no? O sea, todo depende de las informaciones que están recibiendo, yo me imagino, de sus informantes, ¿no? Dentro de Irak o Siria. Ya se dijo en diciembre del año pasado de que había resultado gravemente herido Abu Bakr al-Baghdadi tras un bombardeo de la coalición liderada por Estados Unidos y el propio Abu Bakr al-Baghdadi lo desmintió a través de un comunicado. Ahora no ha salido a desmentirlo, pero en todo caso el argumento es que si bien las heridas que habría sufrido en esta ocasión eran graves, no ponían en riesgo su vida y se estaba recuperando, pero no estaba aún nuevamente al mando de la organización. O sea, en cualquier caso, si fuera incluso esa versión cierta, lo inhabilita por un tiempo, pero no pone fin a su califato. Y la pregunta son, ¿ataques al azar? ¿O realmente saben la ubicación? Porque yo imagino que debe ser difícil, ellos deben estar incluso en búnker, ¿no? Bueno, se dice que era un convoy de 3 autos que había sido identificado como un blanco del Estado Islámico, pero no se sabía con precisión quién iba dentro. Debe haber inteligencia humana que luego informa sobre quiénes eran las víctimas. El tema con la inteligencia humana es que no es muy fiable si es que no hay o otro tipo de fuentes que confirmen la misma información o varias fuentes de inteligencia humana, o sea, varias personas que digan lo mismo, pero incluso en ese caso no se puede dar por cierta de manera definitiva la información. Estamos viendo a Bashar al-Assad en unas imágenes anteriores, en esta entrevista a la televisión francesa que ha generado también polémica, ¿no? Primera vez creo que daba una entrevista a un medio de Francia, sin embargo pues así ha recibido pues todas las críticas. Ahora Bashar al-Assad pues responsabiliza de todo pues al Estado Islámico, cuando continúan las denuncias de más ataques contra la población civil y todos acusan a Bashar al-Assad. Bueno, una cosa en la que Bashar al-Assad no se equivoca es que el Estado Islámico fue de Irak a Siria, no al revés, y que fue Estados Unidos quien ocupó Irak y no Siria. De hecho, el Estado Islámico es una mutación de lo que solía llamarse Al-Qaeda en Irak. Dicho lo cual, cuando el Estado Islámico empieza a operar en Siria, el gobierno sirio inicialmente no lo combate. Cuando uno veía los combates, todos los combates del gobierno sirio eran con otras milicias de la insurgencia, no con el Estado Islámico. Muchos creen que lo dejó crecer deliberadamente por razones obvias que son las que estamos viendo ahora, porque frente al Estado Islámico todos iban a coincidir en que era una amenaza muy superior a la que jamás iba a representar para actores regionales o para la seguridad regional el Estado sirio, y que el régimen sirio en ese contexto iba a terminar siendo visto como el mal menor. Muy bien, ahora nos vamos a Egipto. El expresidente Mohamed Morsi fue condenado a 20 años de prisión por supuestamente incitar a la violencia en el 2012. Mohamed Morsi ha sido condenado a 20 años de prisión y sin libertad condicional, luego de que el Tribunal del Cairo lo considerara culpable de promover incidentes en 2012 que causaron la muerte de 10 personas. Con él también han sido condenados 12 líderes de la hermandad musulmana, incluido el secretario general del partido político prohibido ahora en Egipto. El abogado del expresidente ha dicho que apelará a esta sentencia que viene casi 3 años después de que Morsi fuera declarado como primer presidente libremente elegido de Egipto. En estas circunstancias, solo podemos respetar las decisiones del tribunal con este veredicto.